Bueno, buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Ay, no, profe Gustavo, profe Javier, no me les han dado de desayunar a estas criaturas. ¿Cómo están? Bien. Bueno, las autoridades, a los invitados especiales, ¿verdad? Que es nuestra casa Yeshua, que nos recibe siempre con ese cariño y ese afecto. Darles las gracias, ¿verdad?, por tomar a bien invitarnos a presenciar esta defensa de test. ¿Qué quiero decirles? Esto no es algo para ponerlos a ustedes estresados, nerviosos, preocupados. No, porque usted lo que va a hablar aquí, lo que va a contar es su experiencia de vida en el trabajo educativo social. Es lo que usted sábado a sábado desarrolló, ejecutó y llevó a cabo bajo la conducción de su profesor asesor, ¿verdad? Y de las personas que estaban a la par suya. Entonces, no sé que hablar en público no a todos se nos da. No todos tenemos esa facilidad de pararnos y hablar en frente de personas extrañas a nuestro grupo. Pero cuando usted habla con propiedad de algo que usted vivió, no hay problema. Aún lo haga con las palabras más sencillas que usted pueda tener. Usted está dando a conocer aquello que ejecutó. Los componentes que ustedes desarrollaron fueron, vamos a ver si me recuerdan. Vinculación comunitaria. Yo sí puedo. Yo sí puedo. La cátedra morazánica y aprendizaje. Aprendizaje. Quiero decirles que de todos los centros educativos que tenemos en el distrito, bueno, para los que no me conocen, discúlpenme, me voy a presentar, mi nombre es Patricia Gómez. Soy el enlace de test entre el distrito y los centros educativos de nuestro distrito, ¿verdad? Y represento hoy a mi jefe, el licenciado Gerardo Solano, que por estar en otras actividades, pues se le dificulta poder asistir a estas actividades de defensa de test. Entonces, quien coordina todo el trabajo que ustedes ejecutan en test es su asesor a nivel de institución. Pero a nivel de distrito, quien lo coordina es soy yo, ¿verdad? Y quien me coordina a mí es la autoridad que sigue, y así, ¿verdad? Vamos siguiendo líneas que nos dan las autoridades. Y este conversatorio es parte de una de las actividades que se nos orienta, se nos instruye por parte de la dirección departamental para que ustedes lo ejecuten. Con el componente de vinculación ambiental, creo que fue una de mis actividades favoritas, porque a mí me gusta mucho plantar, me gusta lo que es la reforestación. Entonces siento de que fue algo que me llenó tanto a mí, porque nos hizo conciencia social a todos de que debemos cuidar nuestro ambiente y seguir reforestando. Con el componente de vinculación comunitaria, creo que fue también uno de los esenciales, porque nos permitió hacer también conciencia social con lo del asilo de ancianos, que eso fue una experiencia muy bonita, donde los ancianos tuvieron la oportunidad de recibir donaciones, también pudimos convivir con ellos, contarnos su experiencia, qué tal fue, y también nos encargamos del embellecimiento del centro educativo, donde hicimos una limpieza exterior y interior del colegio, con aprendizaje tutorial. Creo que eso fue un trabajo de bastante paciencia, fue muy enriquecedora, porque nos permitió reforzar todo lo que habíamos aprendido en el colegio y demostrarlo así con los estudiantes que necesitaban tutorías. Muy bien, un fuerte aplauso de él. Todos les damos gracias porque están aquí presentes en un momento tan importante para nosotros, como lo es coordinar nuestro trabajo educativo social. Mi nombre es Alicia Ordóñez, soy estudiante de bachillerato técnico profesional en informática y pues hoy vengo a defender mi trabajo educativo social, comentándoles los componentes en los que realizamos diferentes actividades, como el ser componente cívico-morazánico, aprendizaje tutorial, y les voy a explicar brevemente qué realicé en cada componente. En vinculación comunitaria realizamos distintas actividades como la visita al asilo de ancianos, que fue una actividad la que más me gustó de todas porque ayudamos a personas que en realidad lo necesitan, estuvimos conversando con ellos y fue muy bonito pues porque nos dieron consejos que necesitamos y eso. En el ambiental
la reforestación, que es algo muy importante, ya que pues, el ambiente está muy contaminado y pues realizamos distintas actividades, el reforestar, el embellecer nuestro colegio. En el aprendizaje tutorial, en base a nuestro conocimiento, impartimos charlas a estudiantes del mismo centro educativo en el área de español y matemáticas. Y pues fue muy bonito porque tanto como ellos aprendieron, nosotros también. En el Cívico Morazánico, donde visitamos la Casa Morazán, donde nos hablaron sobre la vida y obra de Francisco Morazán. Y en el Yo Sí Puedo, también el alfabetizar a personas que no sabían leer ni escribir. También fue muy bonito porque pues ahora las personas ya tienen su conocimiento en el leer y en escribir, algo que ya no lo tenían antes. Y eso. Bien. Buen día. Alicia, ¿verdad? Sí. Dos preguntas así, prácticas. ¿Qué tipo de valores se fomentó en usted en la charla Cívico Morazán? ¿Valores? Sí. El respeto a Francisco Morazán, porque fue un héroe, como le decía mi compañero, pues porque luchó por cada uno de nosotros. ¿Cree importante que se siga enseñando lo que es el área cívica a los estudiantes? Sí, que se implemente en cada uno de los centros educativos y que se den charlas sobre la vida y obra de Francisco Morazán a cada uno, pues porque cada uno nos deja un aprendizaje de él. ¿Qué tipo de componente se cumplió al llevar víveres a los ancianos y además de llevar víveres y charlar con ellos? Una segunda pregunta ahí mismo, ¿qué cree usted que se puede hacer por ellos además de cumplir nada más un trabajo social? Pues implementar más en las personas el valor de la solidaridad, que ayuden más a las personas porque lo necesitan. Que cada uno pues nos toquemos el corazón, como dicen, y visitar cada uno de los asilos y llevar víveres, cosas que ellos necesitan como ancianos. Y pues eso. ¿Cree la importancia del acercamiento de las demás personas hacia esos ancianos? Sí. Okay, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Valeria Velázquez, estudiante de 11º grado de Bachillerato en Ciencias y Humanidades. Bueno, para mí el trabajo educativo social no debería de ser una cosa obligatoria, sino que más bien nos inculca y nos enseña de cómo es la realidad en el exterior, porque a veces nosotros estamos cerrados de que no, pero me van a ayudar y a veces no somos conscientes. Ya como ser el Cívico Morazánico, como habíamos mencionado, en ese componente nos están enseñando y nos muestran todo el legado que nos ha dejado Francisco Morazán y nos hace y nos debería de hacer ser más conscientes y amar más nuestra patria y cuidarla más. En el aspecto de alfabetización, yo creo que ese es el componente que más me complicó un poquito, pero más me gustó, es porque nosotros estamos apoyando a otras personas que tal vez no han tenido acceso a buena educación. En mi caso, yo estuve enseñándole a una persona de la tercera edad y es un poquito complicado, sí, porque a veces las personas no quieren, se desaniman por el hecho de sentirse juzgados a veces por no tener el acceso a esa educación, el no poder escribir, el no poder leer. Y siento que eso es algo que nos enseña y nos hace ser más empáticos que nos damos cuenta de a veces la deficiencia de educación que hay o cómo las personas se sienten juzgadas por el hecho de no poder acceder a una educación digna. También está lo que es vinculación comunitaria, que también estuvimos cuidando lo que es bastante el mobiliario del centro educativo. Fuimos a bastantes charlas, fuimos a otros centros educativos en el cual hubieron representaciones culturales que nos hace conocer más de, ya sea de aquí y de otros países, que tal vez nosotros no conocemos eso, y es algo muy bonito, una experiencia muy hermosa, porque conocemos tanto de nuestra cultura como de la cultura de los demás países y nos damos cuenta de la importancia que tiene. También en el ámbito, bueno, en educación ambiental, que como ya habían escuchado, fuimos a reforestar, hicimos plantaciones, reforestaciones, limpieza, ya sea en áreas verdes
sea también en el colegio, en las vacaciones, miramos el centro educativo, y también es algo que nos hace ser más conscientes, que nos damos cuenta que a veces no hay el cuidado suficiente a lo que es el medio ambiente, que no le damos esa importancia. Y es algo que nos enseña como personas y creo que como centro educativo a valorar más lo que es el medio ambiente. Y eso sería todo. Hay diferentes componentes. El primero es la inclusión comunitaria. En primer lugar, en el que trabajamos con el colegio de manera interna y externa. ¿Cómo así? En la interna dejamos sillas, hicimos bancas, para que las condiciones de nuestros centros sean mejores. Y también hubo aprendizaje tutorial que nos encargamos de reforzar las materias como matemáticas y español. De manera externa, lo que hicimos fue plantar, embellecer nuestro centro educativo para que sea mucho más bonito y sea mucho mejor. Esta experiencia fue bastante grata por los valores que nos dejó, la paciencia de por los estudiantes, porque todos somos una familia y estamos en el mismo lugar. Y el siguiente componente que sigue es el ambiental, que a mi parecer fue el mejor, porque no sé si recuerdan que el año pasado, por los meses de abril o mayo, hubo una penumbra, una sombra. ¿Por qué? Porque hubo unas hectáreas de bosques que se quemaron, no podíamos salir, hacía mucha calor, estaba muy el día, el sol rojísimo. Esta experiencia para mí fue bastante bonita porque nos ayuda a eso, a recordar la naturaleza, nuestro hogar, la tierra. El siguiente componente fue el cívico-morazánico. A mí en lo personal me gusta bastante saber acerca de la historia de nuestro país, qué pasó antes. Aprendimos bastante acerca de su vida, sus obras, como ser el pelear por la justicia y la educación para que todos y todas podamos estudiar. Eso sería todo. En cuanto a la visita y la vinculación con los ancianos, si usted tuviera o tiene un abuelo o familiar en esa etapa de la vida, ¿usted lo llevaría a ese asilo de ancianos? Por supuesto que no, nunca llevaría a mi abuela ahí, por lo mismo, porque ella me ha criado de pequeña. Yo le tengo muchísimo cariño a ella, entonces no podría desecharla o abandonarla en el celular. Muy bien. Y otra, ¿cree usted que es de suma importancia que los que están a punto de graduarse en educación media deben realizar este trabajo educativo social o debería eliminarse los requisitos? No, es súper necesario, por lo mismo, ¿Por qué? nos impulsa a seguir aprendiendo. No importa la edad que tenga uno, siempre va a aprender algo nuevo. Okay, muchas gracias. Perfecto. Empezaré por el componente ambiental, que fue un componente muy bonito porque nos sirvió de conciencia con el medio ambiente, que debemos de cuidar las plantas, el agua y muchas cosas en lo que es en el ambiente. El componente vinculación comunitaria, tuve una experiencia muy bonita en el haber podido ir al asilo de ancianos porque me recordó de mis abuelos, que ellos ya no están vivos. Y se me hace injusto que como hijos tengan ese mal corazón para irlos a dejar ahí. Y siento que no, como hijos, deberían de valorar a sus padres porque fueron ellos quienes nos dio la vida. Fueron ellos quienes nos dio la vida y deberíamos de cuidarnos. Para mí fue la experiencia más bonita que viví sobre el test. También está el componente cívico Morazán, que
que también nos enseñó sobre la vida de Morazán. Fue algo muy importante porque seguimos aprendiendo y en el Yo Sí Puedo fue una experiencia bonita porque tuve la oportunidad de haberle podido enseñar a una persona que no tenía conocimiento de cómo saber leer y escribir. Fue algo muy bonito el haberle podido enseñar. Bueno, gracias. Bienvenida, licenciada, docentes, compañeros. Pues con las actividades que realizamos, buscamos fortalecer valores humanos y sociales. Bueno, uno de los componentes es la vinculación y lo que hicimos fue con forestación, tener nuestra educación limpia y también tenemos el otro componente que es la cátedra morazánica. Fue muy importante porque conocimos más sobre la vida de Francisco Morazán, las batallas que él tuvo y la importancia de eso y la actividad de aprendizaje. Pudimos enseñarle a nuestros compañeros de la misma institución, como matemáticas, español, fortalecer algunos temas que ellos tenían como dudas. Y el Yo Sí Puedo fue enseñarle a las personas que no saben leer ni escribir, y fue una experiencia muy bonita, porque yo en mi familia tengo una persona que no sabe ni leer ni escribir, entonces tuve la oportunidad de enseñarle. Fue muy bonito porque él pudo aprender, aunque sea un poco, de lo que yo pude enseñar en ese tiempo. Y pues es importante porque me puse en el lugar de las personas y saber sus necesidades, sus puntos de vista, saber qué están pasando ellos. Y eso sería todo. En el cual nosotros tenemos que desarrollar muchísimo más nuestro pensamiento sobre la empatía y sobre las demás personas que necesitan una ayuda de parte de nosotros, no solo las personas sino también el ambiente, que nosotros tenemos que dar mantenimiento para que también nosotros mismos podamos tener una mejor calidad de vida. Los componentes que realizamos fueron el Yo Sí Puedo, en el cual nosotros ayudamos a personas que no saben leer y escribir a que puedan aprender a hacerlo y a realizar una firma. También realizamos el componente de educación ambiental, el cual consistió en darle mantenimiento y seguimiento de a plantas no solo del centro educativo, sino de diferentes áreas de la comunidad. También realizamos un sistema de riego por goteo, el cual lo implementamos en las plantas del área de fuera del colegio. También realizamos el componente de aprendizaje tutorial, en el cual realizamos unas tutorías a los alumnos que necesitaban un reforzamiento sobre el área de español y matemáticas del centro educativo. Les ayudamos a que pudieran aprender a sumar, también a reforzar eso mismo de la multiplicación, la división y en español los verbos, adverbios. Y este componente nos dejó como enseñanza que tenemos que tener paciencia, porque no todos podemos aprender de la misma manera y al mismo ritmo, y cada quien tiene su tiempo para poder aprender todos los temas que se nos presentan. También realizamos el componente de vinculación comunitaria, en el cual realizamos mantenimiento al centro educativo, no solo dentro, sino que también fuera de este. También realizamos visitas a diferentes lugares, como sobre el asilo de ancianos, en el cual vimos la situación en la que ellos viven. También nos hizo tener conciencia sobre que algunos de ellos están abandonados y que no gozan de una visita de sus familiares. Por eso nosotros fuimos a darles
felicidad y ese gozo de que los fueran a visitar, les dimos una merienda y platicamos con ellos. También realizamos el componente de Francisco Morazán, en el cual nos relataron la vida y las obras de Francisco Morazán, el cual fue un héroe muy importante y fue muy importante para nosotros como hondureños y centroamericanos, ya que él quiso que Centroamérica fuera una sola nación y también luchó por la educación para que fuera para todos igual. ¿Qué aprendizaje le dejó el poder ofrecer las tutorías a esos alumnos con alguna necesidad educativa? Que nosotros tenemos que ser empáticos y tolerantes para los que no pueden aprender al mismo ritmo que nosotros. Sí, y que cada quien tiene su propia manera de entender las cosas y nosotros tenemos que ayudarles a que ellos puedan buscar y comprender esa manera para que así puedan implementar en todos los temas que se les presenten y así poderlos comprender de la mejor manera. Y al practicar cada uno de estos componentes, ¿descubrió en usted alguna inclinación o potencial que no conocía? Como por ejemplo dice, yo no sabía que me gustaba la docencia, me gusta enseñar, y de repente puede, ya a nivel superior puede empezar a estudiar eso. ¿Descubrió algo? En la vinculación comunitaria, cuando realizamos la visita a los asilos, que pude identificar que me gustó mucho el poder visitar a los ancianos, platicar un rato con ellos y también convivir con ellos, ver cuál es la calidad de vida que tienen ellos en el asilo y poder llevarles una merienda, compartir un rato, darles un rato de esa felicidad de ellos de sentirse escuchados. Soy Eduardo Rivas, estudiante de BTP Informática. Pues para comenzar, el test, como ustedes dijeron, es una práctica obligatoria para que realizamos los estudiantes de último año para poder graduarnos. Pero más que eso, yo considero que son un conjunto de experiencias y vivencias que sirven para fortalecer nuestras habilidades, tanto académicas como sociales. Ahora, para comenzar con los componentes, el de vinculación comunitaria, que fue mayor cantidad de actividades que realizamos, que consistía principalmente en hacer un mantenimiento general a la institución para que hubiera un ambiente más agradable tanto para nosotros como para los compañeros y docentes del centro educativo. Una de las experiencias más relevantes de este componente fue la visita a la casa hogar, que fue lo que han hablado los compañeros que han pasado, que en lo personal y bajo mi perspectiva fue una experiencia bastante triste, por decirlo así, o decepcionante, ver el estado en el que se encontraban esas personas, que el lugar como tal en el que estaban era bonito, era agradable, era un lugar que a la vista era bastante agradable, pero al momento de hablar con las personas que se encontraban ahí, sí nos dimos cuenta que llevaban una vida bastante repetitiva y algunos tenían pues historias bastante tristes, ¿no? Como decían, algunos simplemente los olvidan en ese lugar y no lo vuelven a visitar. Para seguir con el siguiente componente, el de proyecto ambiental, que en lo personal fue uno de los componentes que más me gustó, que consistió básicamente en pues poner unas plantas y darles un mantenimiento y cuidado. Fuimos a un área verde a limpiar y a poner unas plantas en ese lugar. Gracias a estas experiencias me di cuenta de que la conciencia ambiental realmente no es algo a lo que se debería de darle más relevancia en la sociedad actual y que como tal no es el deber de uno sino el deber de todos contribuir al medio ambiente. El componente también está el aprendizaje tutorial, que en lo personal solo fue yo no lo sentí tan cansado, por decirlo así, físicamente, fue algo más un desgaste mental para mí, ya que me tocó con alumnos que sí ponían de su parte, pues, pero sí me puse en los zapatos del maestro que va, por ejemplo,
5 horas todos los días a estar de pie y darle clases a alumnos que pueden o no estarle poniendo atención, ¿verdad? Así que como le digo, a mí me tocó con un buen grupo, la verdad, pero sí fue un desgaste mental porque estoy bastante cansado. Entonces, ya. Ok, esto fue referente a lo que es el test, pero usted ahorita está realizando o realizó ya casi, ya creo que ya le faltan o ya culminó su práctica. En su práctica igual personal, ¿qué aprendizaje nuevo, aparte del que ya se le dio en el centro educativo, usted ha adquirido ya en un lugar laboral? Pues bajo mi experiencia, a mí en lo personal me tocó en un lugar bastante tranquilo, con gente bastante agradable y como tal, a mí me han puesto a realizar cables RJ45, que son los que se utilizan para conectar directamente un ordenador a internet y que la conexión sea más rápida. Asimismo también me han puesto a instalarlos por encima del encelado y a poner direcciones IP en un ordenador también para conectarlos a una impresora y eso. Gracias. Ok, hola, te voy a hacer preguntas. ¿Habías tenido la oportunidad de hacer No, nunca, primera vez. ¿Fueron todos? Sí. Ya. ¿Y qué actividades hicieron con él? Platicamos, ellos nos contaron sobre ellos, cómo llegaron ahí. ¿Alguna experiencia que te haya quedado de alguna de estas personas? ¿Cómo llegó y por qué sigue ahí? Que te haya hecho reflexionar mucho. Bueno, había una señora que sus hijos estaban en Estados Unidos y eran los únicos parientes que tenía. Entonces la fueron a dejar ahí. Antes de irse. Sí, antes de irse. Y Eso te... sí. Ok, ¿tienes a tus abuelitos o a tus papás? Son abuelas. Mis abuelitos ya no están. Pero tienes a tus abuelos. Sí. ¿Ha cambiado esa visita tu forma de quizás de tratar o de ver a tus abuelitos? Sí, mucho. Mucho. Sí. Que no me gustaría. Sí. Recuerden que... Buenos días, jurados distinguidos aquí presentes, buenos días compañeros. Mi nombre es Daniel Alejandro Reyes Alvarado y yo vengo a defender mi interés. Para mí, la CRES del trabajo social ha sido una buena experiencia beneficiosa. ¿En qué aspecto? Además de beneficiar hacia la sociedad, hacia lo que nos rodea, por ejemplo, nuestro instituto educativo. Voy a comenzar con uno de los componentes, cuál sería vinculación. Con vinculación, nuestro presente guía de test que está aquí, muy chico la radio, él nos guió ante todo este trayecto, ante mejorar ante nuestras técnicas, mejorar también en el aspecto de ver otra manera de test, además de que no fuera una manera solo obligatoria, sino también de una manera que nosotros abramos más los ojos, expandamos más nuestra mente y lo veamos como una forma beneficiosa de todos. Una de las maneras en las que la vinculación ayudamos el centro educativo sería el mantenimiento de los muebles, el mantenimiento de la pintura, limpiar, también ayudar. También ante el tema de la vinculación, también un tema que mis compañeros han estado diciendo mucho sobre la casa hogar. Ante el tema de la casa hogar, siento que fue una experiencia triste, pero a la vez algo reconfortante, porque triste se va a contar, porque eran los señores de mayor edad en ese estado, que sus familias los abandonaron, que algunos guardan las esperanzas de que sus familias todavía regresen. Es algo triste realmente, pero también la visita que nosotros tuvimos ahí la sentí muy reconfortante porque tuvimos la experiencia y la oportunidad de poder hablar con ellos, porque un lugar así, toda la mañana se da una rutina, etcétera, todo. Y es algo deprimente realmente. Ahora voy a seguir con el siguiente componente, el cual sería Yo Sí Puedo. Con ellos sí puedo sería una experiencia que no todos, o sea, digo yo, no todos tienen la paciencia para
para enseñar, porque la paciencia, educar es una pasión, un deseo que tienen varias personas. Y en mi experiencia yo diría que fue una experiencia realmente bonita saber que nosotros ayudamos a las personas que no tienen la capacidad de poder escribir, a leer, etcétera, etcétera. Fue algo realmente bonito a saber que nosotros pudimos cambiar de su vida de cierta manera para que puedan, no sé, tener mejores oportunidades en la vida, porque por ejemplo hay personas ya adultas que no pueden conseguir trabajo y obviamente uno de los requisitos es saber leer y escribir. Entonces por eso creo que ya le pudimos abrir varias puertas a ellos para que pudieran expandirse entre esta sociedad. Y yo vengo a contar lo que fue mi experiencia en el transcurso del año del TED. La verdad fue una muy bonita experiencia porque aprendí lo que es trabajar en equipo, aprendí muchas cosas que nos pueden servir en nuestro diario a vivir. Entre los conceptos está... Mire qué importante lo que él menciona, hasta ahorita lo escucho, y esto es una de las características que tiene TES, el trabajo en equipo. Si usted aquí no puede ser una isla, aquí no puede pretender trabajar usted aislado, tiene que trabajar en equipo, porque todos los procesos se logran en TES, se logran por ese trabajo en equipo. Entonces, ¿qué le tocó? Aprender que hay diferentes formas de pensar de sus compañeros y que la suya no necesariamente tiene que ser la misma de ellos. ¿O sí? ¿Te tocó tener diferente forma de pensar a otro compañero durante el trabajo TES? No, porque la verdad que cada quien tiene su distinta forma de pensar. Bueno, sí te tocó. Sí te tocó trabajar con personas que piensan diferente como piensas tú. Solamente que ya cuando se hace un trabajo organizado y planificado, las ideas se juntan para lograr ese propósito. Al momento también de la ejecución, aquí nos dimos cuenta nosotros quién verdaderamente sí puede utilizar una herramienta y a quién hay que poder enseñar a usar una herramienta, porque de igual manera usted agarra una barra y no puede, donde la va a sembrar va a ser en su pie, no donde quiere sembrar la planta, y eso lo descubrimos y eso lo descubren ustedes. Sabemos que, digamos, él puede tener el potencial, cuando igual al momento de pintar, hay algunos que ya lo saben, algunos que lo aprendieron de una manera muy rápida. ¿Cuál fue el componente que más te gustó desarrollar? ¿Y por qué? La educación ambiental. ¿Por qué? Porque aprendí lo que fue a cuidar más las plantas, a cuidar el medio ambiente para tener un país más saludable. Ok. Y de las prácticas que has realizado en ese componente en TES, ¿las has llevado a tu casa? Sí. Sí estuvo como dudoso. ¿Ustedes le creyeron? Ok. ¿Y el componente que menos le gustó? Aprendizaje. Al ir a enseñar. ¿Por qué? ¿Por qué no te gustó? Porque fue... ¿Por qué? Porque no es lo tuyo enseñar. ¿No te gustó por eso? Ok. ¿Te tocó un grupo difícil? No fue tan difícil el grupo, pero no me gusta eso, la verdad. Ok. ¿Se fijan? Que no es lo mismo estar acá, de docente, que estar ahí, estudiante. Porque cuando usted está ahí, el profesor se tiene que acoplar a 30, 20, 40 alumnos. Y usted solo se tiene que acoplar a un docente, a la forma de ser. Pero uno acá, en el otro lado, tiene que ver cómo se comporta el grupo, lograr la disciplina, lograr llamar la atención del grupo, cosas que no son fáciles. Y ustedes lo pudieron vivir. Y qué bueno, porque así ustedes le dan más valor a sus docentes cuando están parados hablando, ¿verdad? Y ya dicen ustedes, no, pues hay que escuchar, porque hay que escuchar a los demás para que nos escuchen a nosotros. Entonces, por algo no te gustó. Yo creo que platicas en clase.
descubierto. Ok, ¿y el siguiente compañero? Vamos a ver, le vamos a hacer preguntas puntuales. ¿Cuál fue el componente que a usted le encantó, le gustó, quisiera seguir desarrollando? El que me gustó a mí fue más el de enseñar a los niños que no sabían leer. Al contrario del otro compañero, ¿verdad? A él le gustó el de aprendizaje. ¿Por qué te gustó? Porque la verdad que me gusta enseñar a los niños que no saben escribir ni leer, porque es algo importante para nuestra vida y para nosotros, porque es importante. Ok, ¿tu carrera es informática? Informática, técnico, informática. ¿Y has pensado que vas a estudiar ahorita que te gradúes? ¿O ha incidido, como le preguntaba aquí el licenciado al otro compañero, ha incidido alguno de esos componentes para que te oriente a qué carrera quieres enfocar? La verdad, no sé qué carrera, pero la carrera que me gusta no está en universidad, porque yo me gustaría aprender mecánica automotriz. Y es algo que me gusta y no me lo daría. Ok, ¿no te gustaría entonces buscar una carrera que te lleve a enseñar? No, la verdad que no. Ya para carrera no, ¿verdad? No, para carrera no. No es fácil. Ok, ¿y cuál fue el componente que menos te gustó? El de la hacer una música. Porque con mirar a la anciana ahí botado sin sus familiares es algo muy feo. ¿Te dio tristeza entonces? Sí. ¿Por qué te genera tristeza? Por la falta de mi abuelo. Te faltan tus abuelos. ¿Quisieras que estuvieran contigo? Sí, la verdad que sí. Ok. Muy bien, amor. Ya, tranquilo. Gracias. Suele ser una carga, no suele ser un momento de nuestra vida en el cual no pasa dos veces, un momento de nuestra vida en el cual tenemos que disfrutar al máximo, porque es algo muy importante que nos enseña y que nos prepara para el futuro. En base a los componentes de vinculación comunitaria, me gustó demasiado porque, como dijo el profesor Javier al inicio del test, que es algo que se me queda siempre en la memoria, de que es que no podemos ir a embellecer otros lugares sin tener nuestra casa en mal estado. Me acuerdo que el profesor Javier nos explicó todo lo que vamos a hacer y ese componente me encantó porque se vio el cambio de decir, esta silla yo la ligué, esta silla yo la barnicé, el aula se mira más bonita porque yo la pinté, los baños se miran más limpios porque yo la limpié. Sentí que eso fue una carga muy linda que pasó en ese componente. En el componente de educación ambiental fue muy hermoso porque vimos cómo, bueno, yo en lo personal jamás había agarrado la pala, jamás había puesto a plantar, jamás había agarrado, no sé, bolsas de basura, jamás había agarrado tierra, por simplemente el hecho de que no me gustaba, no me parecía, no me sentía capaz de lo que podía hacer. Pero en base a ese componente vi que me gusta, que me agradó, me sentí muy acompañado con mis compañeros, me sentí demasiado cómodo con el componente. En el otro componente que fue uno de los que más me gustó fue el aprendizaje tutorial. Sentí muy lindo el cual enseñarle a niños que no entendían, que se les hacía muy difícil, enseñarle el ámbito de matemáticas, enseñarle el ámbito de español, porque había alumnos en los cuales se sentían muy diferentes, se sentían mal porque no podían hacer esto, no podían hacer lo otro, y sentí demasiado bien el enseñarles, el poder inculcarles ese tema el cual ellos o nunca habían querido aprender o nunca habían tenido la oportunidad. En el componente de Yo Sí Puedo, fue un componente el cual fue muy agradable porque me sentí muy satisfacción de poder ayudar a una persona a la cual jamás había podido tener la oportunidad, jamás había podido tener la accesibilidad de poder escribir y leer. También me di cuenta lo que es que cuando me acuerdo en lo personal de que le dije a mi mamá, mami, en mi escuela hay una niña a la cual se le dificultaba mucho sumar, se le dificultaba mucho restar. Y le dije, qué suerte tenemos
ella me dijo una palabra que a son de hoy me sigue impactando. Me dijo, no es suerte, digo, es que somos muy bendecidos por el cual que tuvimos la oportunidad de poder especializarnos o de poder tratar de aprender un tema el cual personas jamás han podido estar acá o jamás han podido aprender. En el otro, que es el cívico malasánico, que es el que más me gustó de todos, porque fue en el cual aprendimos sobre la vida de uno de los grandes próceres, que es Francisco Morazán. La historia que él tuvo, que unía a toda Centroamérica, es una historia digna de un superhéroe, es una historia digna de alguien que sobrepasa los límites. Me gustó mucho que Francisco Morazán era muy disciplinado, era un líder nato, el cual eso me agrada mucho de la persona de cómo era él, y sobre los valores que él inculcaba hacia los demás, aún no estando vivo, sigue inculcando valores en los cuales los jóvenes tendríamos que estar muy agradecidos porque él pudo hacer un cambio. Ese cambio del cual no todo el mundo se atreve a hacer, no todo el mundo se levanta de su cama y dice voy a hacer el cambio, pues Francisco Morazán sí lo tuvo. Una pregunta, ya que Francisco Morazán, con todas las características, ¿qué fue lo que más te inspiró a conocer la historia de Francisco Morazán y que te gustaría practicar en la vida? Lo que más me impactó fue la bondad que él tenía, el amor que le tenía a las personas, el que si él miraba a alguien en la calle, buscaba la manera de ayudarlo, nunca dejaba a una persona fuera de un espacio, siempre buscaba cómo agrupar a todo el mundo, sentir de igual manera a todo el mundo, y también una de las cosas que me gustó que fue que tenía liderazgo. Ese liderazgo que se tiene es el que trato de imponer en mi día a día, en el cual se siente como Francisco Morazán, bueno, nomás con el peso, se siente el nombre de que era un líder nato, de que era un líder el cual quería un cambio. ¿Consideras un líder? Aún no. Si eres. Medina Enríquez, soy estudiante de la carrera de bachillerato técnico en informática. Yo vengo a defender mi test y la verdad que es una bonita experiencia este test sobre este año. Es algo inolvidable, la verdad que me ha marcado a mí, la verdad, porque como han dicho mis compañeras sobre el asilo de ancianos, pues mi abuelo ya no está, pero la verdad que no podría llevar a mis papás a un asilo de ancianos, porque la verdad que siempre han estado desde pequeños y me han inculcado valores, no podría llevarlos a ellos ahí. Y la verdad que esa es una de las que más me marcó. La segunda que realmente me gustó fue la de la biocomunicación comunitaria también en ambiente, porque aprendí a plantar. La verdad que fuimos al Picacho con Javier, fuimos a traer 800 plantas, alrededor de 800 plantas, las identificamos con una aplicación que el profe Gustavo nos permitió descargar, las identificamos, yo de hecho ni conocía algunas plantas, y gracias a esa aplicación, pues, gracias a esa experiencia, pude identificar algunas plantas. De hecho tuve una experiencia que, o sea, la combiné con la del asilo y con la ambiental, porque al día siguiente que fui al asilo, le compré una planta a mi abuela, la fui a visitar a mi abuelita, y me dijo que, de hecho ella me dijo, que si ella tenía en mente decirme que si yo no le iba a visitar, el día que ella no estuviera me iba a ir a dar las patas. Entonces, de hecho me puse a plantar con ella, hicimos un mini jardín y también hice sobre el goteo que Javier nos enseñó, y pusimos como 3 con mi abuela y hicimos un mini jardín, ahí le pusimos al frente de la casa de ella. Ven qué bonita experiencia la que él tuvo, lo que aprendió en un lugar de un componente y lo que vivió en otro componente que, bueno, en la visita al asilo, hace que uno tome más conciencia y busque una forma de estar más cerca de esos seres que aún tenemos y compartir una nueva actividad, porque las personas de la tercera y cuarta edad necesitan actividades, necesitan el cariño, necesitan el acompañamiento. Y qué bonito que a través del proceso del test, él pudo llevarlo a su vida familiar,
con esas personas, ¿verdad? Sí, de ¿Eso hecho, fue lo que hiciste? Sí, claro. De hecho, o sea, ya anteriormente con las actividades que hicimos con Javier, de pintar y todo eso, o sea, yo podía aprender a ver, o sea, podía pintar, pero no es como que excelente, obviamente. Ahí pude mejorar la perfección de pintar, y gracias a eso, pues mi papá iba a pintar los 2 portones de la casa, y él estaba buscando un ayudante, o sea, que le ayudara. Entonces yo le dije, no, para que no gaste dinero, le dije. Entonces yo me puse a pintar con él, tuve la experiencia con mi papá de pintar, y también aprender. Entonces, a tratar de las experiencias del centro educativo, de lo que tengamos, a unirnos más con nuestros padres, ¿verdad? Porque al fin de cuentas, esas son las personas que nos van a dar la mano cuando estemos caídos o cuando estemos... Humanidades, bueno, vine a defender todo lo que he hecho este año, como lo de test. La verdad que aprendí muchas cosas, cómo cuidar las plantas, cuidar el medio ambiente, saber, tenemos que cuidar la tierra también. También aprendí a enseñarle muchas cosas a alumnos que no sabían cómo sumar o restar, aunque fue un poco difícil también, pero fue poco a poco. Bueno, pues mi experiencia más bonita fue de los ancianos de la selva. Aprendí muchas cosas también ahí sobre cómo son las personas en verdad, cómo abandonan a ancianos. Los ancianos nos contaban cómo abandonaban a sus seres queridos y cómo los abandonaban. Y también me gustó porque también pude convivir con los ancianos, les pudimos traer cosas. ¿Y lo que menos me gustó? Lo que menos me gustó. Que ha terminado el test, ¿no? Buen día, mi nombre es Marvin Pérez, es un gusto estar aquí, poder presentar mi experiencia que he tenido durante el año realizando el test. Y quiero empezar con el componente del aprendizaje tutorial, el cual fue muy satisfactorio al ver cómo estar ayudando a los niños toda la mañana, estar ayudándolos para generar unas actividades. Fue satisfactorio ver cómo les pudieron resolver, ya que con el grupo que me tocó fue un poco fácil porque mis compañeros también ayudaron bastante y los niños pusieron mucho de su parte también. Quiero pasar también al componente de la vinculación comunitaria, empezando a hablar sobre el asilo anciano, el cual para mí fue una experiencia triste, la verdad, de ver cómo los hijos no valoran a sus padres, tienen el descaro de dejarlos en un lugar así, ver cómo viven, aunque el lugar está en buenas condiciones, la verdad que es un ambiente un poco feo, el ver cómo solo ellos y no tener visitas, no que seamos nosotros, que no es así, y que los hijos no vayan a visitarlos. En el ver cómo Sí, ¿verdad? Bueno, tengo una experiencia que les digo, el primer sábado que usted va renegando. Ay, pero el último sábado va llorando, porque ya no quiere dejar de compartir con sus compañeros. Gracias, jóvenes, no sé, yo por mi parte. Gracias, que nos ha acompañado durante este año, Padre, nos ha inspirado todo mal, todo desafío, nos ha quitado toda mala gente que hemos tenido en nuestros caminos, Padre. Te doy gracias porque siempre estás ahí con nosotros, Padre. Nos has acompañado desde marzo hasta este mes, Padre. Nos has acompañado desde que estamos en febrero, Padre, hasta el último año, Padre. Te damos gracias porque nuestro último año lo vivimos contigo, Padre, lo vamos a vivir con tu gracia. Y así mismo, en nuestras universidades, en nuestros trabajos, estaremos contigo y tú nunca nos dejarás. Amén.